¿Estamos listos? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles a todos los compañeros y compañeras que hoy están presentes, los compañeros de nuestra organización sindical, los compañeros de organizaciones sindicales hermanas y también los compañeros de organizaciones internacionales que hoy están acá. La verdad es que empezamos en el marco del proceso electoral que estamos viviendo y entendiendo claramente que, como bien decimos, hoy hay dos proyectos en pugna en Argentina. Uno es el proyecto de la justicia social, el proyecto que nosotros, las y los trabajadores, defendemos, y el otro es el proyecto claro de la derecha, que está expresado hoy por hoy, digamos, en dos candidaturas distintas, pero que en definitiva unifica, se expresa en una misma cuestión. Y bueno, como nosotros siempre decimos, nosotros y nosotras somos sindicalistas docentes y por lo tanto nos parece importante desde ese lugar hacer un aporte a la discusión del proyecto nacional y aportarlo desde nuestro lugar de sindicalistas docentes. Y acá, digamos, voy a presentar a mi compañero de panel. Mi compañero de panel, para no errarle, Arturo Concha Fernández, nuestro compañero, es el secretario general de FISICOP, dijimos, que es el sindicato más grande de representación de establecimientos de lo que nosotros llamamos de gestión privada, del sector privado de la educación en Chile. Bueno, en ocasión de la visita de los compañeros en un congreso internacional que se ha desarrollado estos días acá en nuestra casa, el Congreso de FLATEC, nosotros hemos construido, yo le hice este planteo a una compañera que estuvo en toda la organización, la compañera María Casalla, a la que además le agradezco. Pensamos, yo digo, bueno, ya que están los compañeros de Chile y que se ha puesto de moda en Argentina, en el marco del debate educativo, hablar de las bondades de las escuelas vouchers y hablar del tema específico de la privatización de la educación, que no es lo mismo que las escuelas privadas en la Argentina, son cosas distintas. Quizás en vez de hablar de privatización debiéramos hablar de mercantilización de la educación como un negocio, al igual que la salud, que sabemos claramente que son dos nichos que todavía, digamos, el mundo se plantea en los que siguen existiendo la posibilidad de hacer negocios. Entonces, bueno, un poco para también contarle a Arturo, agradecerle esta disposición, también contarle que en nuestro país, atravesado, digamos, históricamente por el peronismo, por un modelo que es el modelo de la justicia social, las y los trabajadores, digamos, en ese esquema y con un reconocimiento específico en el primer gobierno de Perón, en la Constitución del 49, que siempre nos gusta reconocer esto, fuimos reconocidos, valga la redundancia, como sujetos políticos, las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y en ese reconocimiento como sujetos políticos, nosotros siempre hemos defendido, digamos, dar el debate por la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo, salariales y de vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero también siempre hemos defendido la discusión de poder estar sentados en la mesa donde se define el proyecto nacional y poder hacer el aporte con una mirada incluso desde la patria grande, de en qué país, en qué región, en qué mundo, en todo caso, queremos vivir las y los trabajadores. Y bueno, como claramente ha quedado demostrado, lo decía hoy en el cierre del Congreso de FLATEC, después de la pandemia, cuál es la centralidad del trabajo y por lo tanto cuál es hoy la centralidad de los trabajadores y las trabajadoras, entendemos que tenemos mucho para decir en esta materia. Nosotras y nosotros acabamos de firmar una paritaria hace poquitos días
También compartir esta idea de que hace muchos años ha sido una conquista de las organizaciones sindicales docentes, dos cuestiones: la Ley Nacional de Educación, que hoy tenemos vigente, y en el marco de la Ley de Educación Nacional, la LEN, hemos también introducido la paritaria en el sector docente, que es relativamente nueva, digamos, ¿no? La paritaria en el sector docente se inaugura en el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y nuestra organización sindical concretamente fue dejada fuera de la paritaria por un decreto durante el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también queremos poner en valor en cualquier tipo de debate de estas características lo que significa para los trabajadores y las trabajadoras tener la paritaria, como realmente el instrumento en el que en situación de paridad, con las garantías debidas por parte del Estado, con su presencia, controlando legalidad y legitimidad de las partes y no otra cosa, digamos, las partes con la libertad de negociar y de poder ir construyendo a través de los consensos más y mejores derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Y realmente, ¿qué tiene que ver esto con la educación voucher? Y un montón tiene que ver, porque en realidad, y enganchando esta charla con la que el miércoles pasado tuvimos, donde hablamos de dolarización, bueno, ahí quedaba claramente explicado que para imponer, mejor dicho, algunas condiciones del proyecto que hoy la derecha está proponiendo, y sobre todo para imponer un proyecto de dolarización, hay algunas cosas, digamos, que necesariamente no van a estar. Una de esas es la posibilidad de negociar colectivamente, porque no puede haber puja distributiva para que se imponga un modelo de esas características. Entonces, bueno, es muy importante que nosotros, las y los trabajadores, las y los sindicatos en general, podamos entender cuáles son las cuestiones que están en discusión y que están en juego. Entonces, nosotros tenemos una paritaria en la que regulamos ni más ni menos que un piso salarial para todo el país, un piso que significa que muchas provincias, con una compensación que el Estado realiza, digamos, con un apoyo concreto del Estado Nacional, puedan percibir ese piso, y a su vez un piso que es una instancia base de discusión del salario en todas las provincias, que impulsa hacia arriba la discusión del salario en las 24 provincias argentinas. Entonces, eso construye, los otros días lo decíamos en la paritaria, una idea de igualación del salario, que haya un piso en todo el país por el que no pueda estar por debajo de eso ningún trabajador ni ninguna trabajadora. Pero nosotros también construimos en la paritaria normativa que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo. De hecho, en plena pandemia, concretamos los trabajadores y las trabajadoras un acta paritaria en la que pudimos regular la extensión de la jornada de trabajo, el tiempo de descanso, las cuestiones de los cuidados, en medio de la paritaria y estando en nuestras casas por un Zoom con el Ministerio de Educación y de Trabajo de la Nación. Los 5 sindicatos docentes de la Argentina pudimos construir los instrumentos de protección de esos compañeros a los que se les había cambiado de un momento para otro sustancialmente la realidad, digamos, del desempeño cotidiano en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta última paritaria, además de que hemos fijado el piso, de que hay cláusulas que claramente han sostenido durante todo este tiempo una paritaria por encima de los altos índices inflacionarios que en este momento tiene la Argentina y nos han permitido todo el tiempo discutir y rediscutir para que nuestros compañeros y compañeras no pierdan con su salario. También hemos firmado un acta de prevención y de resguardo en temas de violencia laboral, porque hay una construcción que entendemos que es imprescindible, que es hablar de lugares de trabajos sanos, libres de violencia, y entre otras cosas estamos hablando ni más ni menos que escuelas libres de violencia. Cuando sabemos que la escuela es una caja de resonancia social y que terminan pasando
dentro de la escuela cuestiones que nos están pasando concretamente en nuestra sociedad. Entonces, digo, bueno, estamos hablando de esa escuela, estamos hablando de una ley, nosotros defendemos una ley nacional, una ley de educación nacional, insisto, la ley, la 26206, que es la ley de, digamos, que se firma en el gobierno de Néstor Kirchner, que es una ley que dice que la educación es una sola, que la educación es pública, toda la educación es pública, que tiene dos gestiones, tiene una gestión estatal y una gestión privada, que la educación es un derecho humano y es un derecho social, que nos alcanza a todos y que el Estado garantiza con su obligatoriedad las distintas instancias, digamos, del proceso educativo en la Argentina. Y bueno, les cuento una anécdota de la última paritaria. Fuimos convocados a la firma de la paritaria en lo que es el Ministerio de Educación, que se llama el Palacio Pisurno, es un lugar muy, muy bonito, digamos, un lugar histórico. Y bueno, nos fuimos convocados a firmar el acta en la biblioteca de la docente y del docente. La verdad yo no la conocía, es meterse en la historia, es impresionante, de paso las invito y los invito a visitar porque se puede acceder, hay un acceso a la biblioteca. Bueno, está toda la historia argentina, de hecho, digamos, uno de los representantes, digamos, de la historia de la educación en la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, bueno, aparece como firmante de las primeras actas de lo que fue la histórica ley 1420, que hablaba de una educación gratuita y laica, digamos, ¿no? En la Argentina. Y nos pusieron arriba, yo estaba con la secretaria gremial, y nos pusieron arriba de la mesa un acta firmada por Domingo Faustino Sarmiento con el reconocimiento de los principios esenciales de una educación que nos contenga a todos y a todas. Y el ministro, cuando le tocó hablar, dijo, bueno, estamos acá, digamos, reconociendo simbólicamente el ámbito, estamos hoy acá porque esto es lo que está en juego en la Argentina. Es esta la discusión que hoy está en juego en la Argentina. Si vamos a hablar de una educación para todos y para todas, de una educación que nos permita, como en mi caso, yo soy hija de laburantes, mis viejos no terminaron ni su escuela primaria, y sin embargo pudieron soñar, formar a sus hijas, que íbamos a ir a la universidad, y pudieron cumplir con ese proyecto de lo que damos en llamar el ascenso social en la Argentina, absolutamente identificado con las posibilidades que dio el peronismo, y esas son las cosas que hoy están en discusión. Y nos parece que se las tenemos que decir lo más claro que se pueda a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, y sobre todo a nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras. A las y los docentes, porque se está poniendo en esto en juego una manera de educar, y al resto de nuestros compatriotas que son padres, que son hijos, que conforman la comunidad educativa y que necesitamos esclarecernos, ser capaces de informarnos, primero que todo, para tomar posición, de qué significa esto que, así como, digamos, tan ligeramente se ha lanzado cuando se habla del sistema de vouchers en la educación. ¿Y por qué prende también, digo, para decir, por qué prende la propaganda? Bueno, porque está muy en discusión en Argentina el tema del rol del Estado, ¿no? Intentan poner en discusión el rol del Estado y cuál es el sentido profundo de un Estado fuerte, regulando las relaciones entre pares y interviniendo directamente en cuestiones que son esenciales cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de seguridad. Y entonces, digamos, al ponerse en tensión cuestiones de intervención del Estado, se dice, bueno, no vamos a financiar al sistema educativo, sino vamos a financiar a las personas, para que las personas libremente, bajo un principio libertario, elijan dónde se educan, a dónde van, cómo lo hacen. Bueno, y nosotros cuando nos pusimos a leer, cuando nos pusimos a investigar,
vimos que este es un experimento que ya se ha llevado adelante en muchos lugares del mundo y sabemos, digamos, o entendemos desde lo teórico al menos, por las cosas a las que hemos accedido, bueno, cuáles son los resultados y si están lejos o están cerca de esas premisas que hoy se están planteando. Entonces, qué mejor que escucharlo de manos de quienes están transitando la experiencia. Me encantó ayer una cosa que dijo un compañero tuyo: nosotros estamos volviendo al futuro. Nosotros estamos volviendo al futuro, o sea, nosotros sabemos de qué se trata esta cuestión. Así que sin más y con muchas ganas de escucharte y después de poder abrir a un intercambio en base a que vos nos compartas la experiencia y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Muchas gracias. La verdad es que el compañero Florencio se quedó un poco corto. Yo diría que nosotros somos la Corea del Norte del neoliberalismo. Vamos a llegar a ese punto. No quisiera partir antes esta intervención sin recordar los 50 años del golpe de Estado en mi país, Chile, el bombardeo al Palacio de la Moneda, la muerte heroica del presidente Salvador Allende y su proyecto socialista democrático, vía urnas, vía voto y no por la intervención armada. Quisiera recordar en esta ocasión, en este lugar, en este espacio fraterno, solidario, el cual agradecemos mucho desde la organización y de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Quisiera recordar a los 136 profesores y profesoras detenidos, desaparecidos y ejecutados de la dictadura militar chilena. Quisiera recordar a los 3.000 desaparecidos de la dictadura militar chilena, a los 28.500 torturados de la dictadura militar chilena y finalmente a los más de 200.000 exiliados por el puño de hierro de Pinochet, la DINA, la CNI y toda la policía secreta. Y la dictadura cívico-militar apoyada y financiada por el Imperio del Norte o los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho esto, quisiera partir leyendo una cita. Se ha tornado una cita bastante común, se ha tornado un meme incluso de este señor con su pelo desordenado, ¿no es cierto? Y que uno cuando lo veía en pantalla, yo desde mi casa en Santiago pensaba que, bueno, esto es una payasada, ¿no? Una tontería, no puede ser cierto. Argentina es uno de los pueblos más desarrollados, por decirlo de alguna manera, al menos en términos educativos, al menos en educación pública, al menos desde lo que significa la alfabetización, el pensamiento crítico, etcétera, y esto no podía ser real. Entonces me parece que la cita atingente de Antonio Gramsci, que voy a pasar a leer ahora, y dice lo siguiente. Dice: el viejo mundo se muere y el nuevo mundo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Entonces, compañeras y compañeros, a mí me parece que estamos en el claro oscuro. Bien. Y voy a hablar desde ese claro oscuro. Como decía mi amigo personal, fundador de nuestra federación, Florencio Valenzuela, es cierto, nosotros venimos del futuro. El sistema voucher en Chile comienza en 1981, en plena dictadura militar chilena. Y todas aquellas promesas, todas aquellas propuestas, todas estas ideas de supuesta libertad y de que a usted le van a hacer una transferencia y usted va a poder elegir libremente y que la competencia es virtuosa y los colegios que tengan menos matrícula, bueno, se cierran o son absorbidos por los que ejecutan de mejor manera el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un par de números acá, un par de cifras que efectivamente van a demostrar lo contrario. Por todo lo anterior, y para empezar derechamente con esta locución, primero agradecer nuevamente, Marina, a tu organización, a ustedes, a los compañeros, a las compañeras, y a este país hermano y fraterno en el cual nos sentimos como en casa.
Voy a dividir la presentación en 4 partes. La primera parte la voy a denominar dictadura y privatización educativa, que abarca desde los años 1981 a 1990. El golpe de Estado sangriento que estamos conmemorando, día lunes 11 de septiembre, 50 años ya, termina con una larga tradición histórica en Chile denominada el Estado docente. Bien, este Estado docente fue creado por un colega, el único presidente profesor de la historia de Chile, don Pedro Aguirre Cerda, que además era abogado, y que entala esta idea fuerza y una idea histórica que ha quedado grabada en la memoria colectiva de las chilenas y de los chilenos y que dice simplemente gobernar es educar. Y cuando Pedro Aguirre Cerda, un gobernante del Partido Radical, más bien centrista o de centro izquierda en su época, plantea el gobernar es educar, instala las bases de lo que se conoce como el Estado docente. Y ese Estado docente que es un Estado desarrollista, es un Estado industrial, es un Estado que plantea algo que se ha denominado la política sustitutiva de importaciones, es decir, y guardando las diferencias, y ustedes me podrán dar cátedra de aquello, sentar las bases industriales de un país para que pueda ser soberano e independiente. Eso también se intentó en Chile. Bien, y parte en 1938, y el presidente Pedro Aguirre Cerda inaugura más de 600 escuelas en sus escasos 3 años de gobierno. Él fallece de tuberculosis el año 41, pero los gobernantes sucesivos, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y otros continúan con esta idea del Estado docente. Y a partir de los años y a partir de las décadas, los índices de alfabetismo en Chile comienzan a aumentar, comienza a aumentar la matrícula de la educación primaria, pero sobre todo de la secundaria y universitaria, comienza a haber un desarrollo industrial, comienza a existir una clase trabajadora consciente, una clase obrera consciente, muy ligada a la política de partidos, al Partido Comunista y al Partido Socialista de Chile primordialmente, y a una central de trabajadores muy importante, la Central Única de Trabajadores, que se denomina CUT, que no tiene nada que ver con la CUT actual, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que es fundada por uno de los sindicalistas, en mi opinión, más grandes de Sudamérica, que se llama Clotario Blest Rifo, que en algún momento podríamos hablar de aquello. Sobreviene el golpe de Estado, financiado por la mano extranjera, como diría el presidente Allende, financiado por la CIA, financiado por los Estados Unidos, por la reacción, por la oligarquía terrateniente, financiera, bancaria de nuestro país, y Augusto Pinochet Ugarte, general rastrero que hace algunos días juraba lealtad a la Constitución, ejecuta este golpe sangriento y toma el poder en la Junta Militar chilena. Y se autodeclara el presidente de esa, o la primera cabeza, el primus inter pares de los militares. Y Pinochet empieza a sentir el placer, las mieles del poder, empieza a ejercer y a ejecutar este poder. Solamente me voy a referir tangencialmente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que brutalmente ocurren entre los años 73 al año 78, que es la mayor cantidad de víctimas, pero no solamente es la desaparición forzosa, la tortura y el exilio, sino que es la transformación económica, política, social, cultural y subjetiva. Y ahí me gustaría detenerme, voy a detenerme en ello más adelante, porque el neoliberalismo se transforma en un problema filosófico, porque el neoliberalismo es una manera de pensar, es una manera de entender el mundo y es una manera de interpretar el mundo. En 1976 visita Chile Milton Friedman y pide una entrevista con el comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. Y en esa visita a Chile, Milton Friedman declara que la economía chilena, abro comillas, es un milagro económico. Lo que ha logrado la dictadura militar chilena, en base a, evidentemente, disminuir al mínimo el gasto público, al despido de casi 1 millón de empleados públicos, al ajuste salarial de la educación, de la salud, etcétera. Para Friedman, por razones obvias, a eso le resulta milagroso. Bien.
y alienta y busca en Pinochet la implantación del modelo que nosotros padecemos al día de hoy. A eso hay una autora muy famosa, me imagino que ustedes la conocen, que es Naomi Klein, ¿no es cierto? Y que denomina a aquel cambio económico, político, social, cultural, subjetivo, la doctrina del shock. ¿Bien? A partir del año 1976, en Chile se desarrolla la doctrina del shock. Me gustaría leer la definición de doctrina del shock, según la filósofa Naomi Klein, y dice lo siguiente, abro comillas: el ser humano es más vulnerable a obedecer si atraviesa por un periodo de shock y crisis que lo desbalancea, dejándolo dócil para el fácil manejo de su personalidad. Es decir, que es imposible entender el desmantelamiento del estado de bienestar chileno. Es imposible entender el desmantelamiento del Estado docente sin el contexto de la dictadura militar, sin el terrorismo de Estado y sin la desaparición forzosa. Por tanto, doctrina de shock, privatización y neoliberalismo evidentemente que van de la mano, y el ideólogo, el papá de todo este movimiento, está en Chile, lo visita varias veces al general Pinochet y lo alienta y lo invita básicamente a continuar por esa misma senda. Bien. Me parece a mí que la visita fue fructífera, ya que el año 1979 Pinochet realiza un discurso donde esboza, o explica más bien que esboza, las denominadas 7 modernizaciones. ¿Ah? Yo recuerdo acá, Marina, no sé si me puede ayudar, Menem también en algún momento habló de algunas modernizaciones, ¿no? Bueno, al parecer lo tomó de un personaje no muy feliz de nuestra historia americana. Y esas 7 modernizaciones abarcan la salud, la educación, la previsión, el gasto social, la agricultura, la propiedad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hecho que va a quedar consagrado y constituido en la Constitución de 1980, una constitución total y absolutamente ilegítima, que se votó ni siquiera con un padrón electoral, no había servicio electoral, y los militares estaban afuera de las casetas de votación con metralletas esperando a que las personas votaran. Bien. El año 1981, el año en que yo nací, es el año decisivo, y aquí si me permiten, voy a entrar al tema de la privatización de la educación pública, la aniquilación y destrucción de la destrucción pública chilena, una educación pública chilena que, si se me permite recordar, dio origen a 2 premios Nobel de literatura, la poeta Gabriela Mistral y el premio Nobel de literatura Pablo Neruda, ambos salidos de escuelas públicas, de liceos fiscales de nuestro país. Y comienza, como digo, el año 1981 la privatización de la educación chilena, ¿ya? Y quiero que les pediría, por favor, poner muchísima atención, porque lo que este señor que se autodenomina un león y que parafrasea entiendo canciones de La Renga y que habla de la libertad, me van a disculpar, es que uno como chileno y extranjero ver eso es bastante impresionante, impresionante. Eso que este señor está planteando ahora, en Chile tiene 42 años. ¿Bien? Entonces, también venimos a hablar de una experiencia de 42 años. No de inventos, no de posibilidades, sino de realidades. ¿Bien? ¿Qué implica la municipalización de la educación en Chile? Implica, primero que todo, que el Estado chileno se desentiende de su labor de Estado docente. Bien, primero que todo se destruye de facto estos 40 años de desarrollismo y comienza a abrir la puerta a la inversión privada dentro de lo que se ha denominado el mercado educativo. Entonces, hay 4 ejes dentro de esta municipalización y 4 ejes también dentro de la privatización, los cuales voy a nombrar textualmente. Primero, el año 81, el decreto 18.720 determina la privatización de la enseñanza técnico-profesional.
Luego, ese mismo decreto menciona la reducción de la educación para adultos que no han terminado la educación secundaria. Luego, ese mismo año, 1981, se determina la desmembración de la Universidad de Chile. Acá hay compañeros chilenos que estuvieron en la universidad en la época de la dictadura militar, cuando Pinochet gobernó, instaló generales y coroneles, rectores, dentro de los campos universitarios, y había policía secreta y civiles que impedían a los estudiantes juntarse en grupos superiores a 4, a 5, a 6 personas. Y un elemento final, que sería el cuarto punto, es la creación de las universidades privadas, que es un hecho que va a generar una concentración brutal de la riqueza y va a ser tal vez la joya de la corona en relación a la privatización de la educación, y les voy a comentar más adelante por qué. Entonces, estas medidas privatizadoras, esta municipalización, porque primero finalmente, ¿qué significa la municipalización? Significa que los gobiernos locales se hacen cargo de las escuelas y no el Ministerio de Educación en forma vertical y formal, uniforme a todos los territorios. Por tanto, en nuestro país, y me imagino que en nuestra América, hay municipios más ricos y más pobres, por tanto los municipios más ricos tienen mejores escuelas y los municipios más pobres peor infraestructura y peor calidad. Y la municipalización implicó inmediatamente, en el corto plazo, a los 5, a los 10 años, la pesquisa de una baja notable en los aprendizajes de los estudiantes, y se instala por primera vez en la historia de Chile, ni siquiera los conservadores del siglo XIX lo habían hecho de esa manera, el sistema de subvención escolar, que ahora le llaman voucher. ¿Bien? A diferencia, y aquí me gustaría aclarar algo, porque el señor del pelo desgarbado plantea entregar un voucher educativo para que las familias determinen, ¿no es cierto?, dónde iría el gasto en educación. Lo que ocurre en Chile es lo contrario. El Estado financia la demanda, es decir, la cantidad de matrículas, y el Estado le otorga el dinero a las instituciones. Instituciones que pueden ser municipalidades, instituciones que pueden ser universidades públicas, instituciones que pueden ser universidades privadas, y sobre todo instituciones que pueden ser creadas por cualquier tipo de empresario que tenga un capital y que quiera abrir una escuela en Chile. Eso es permitido y legal hasta el día de hoy. Si yo soy carnicero y tengo un capital y quiero abrir una escuela en Chile, no hay ningún problema, usted puede hacerlo, porque aquí existe, a partir de la Constitución de 1980, algo que se llama la libertad de enseñanza. No el derecho a la enseñanza, no la referencia explícita de la educación pública, gratuita y de calidad, sino que un concepto abstracto, y por eso que este individuo habla tanto de la libertad, porque en la libertad cabe todo, ¿no es cierto? Esta libertad de enseñanza implica que cualquier individuo puede abrir un centro educacional en Chile. ¿Bien? Entonces, el año 81 comienza la subvención, y la subvención va a significar la competencia. Es decir, yo como escuela pública, yo como centro de formación técnica, como escuela de adultos, tengo que competir por matrículas, ¿bien? Tengo que tener una cantidad de matrículas suficientes para mantener la infraestructura, para pagar los salarios de los docentes y las docentes, y tengo que tener la cantidad suficiente de alumnos y alumnas para que el Estado me transfiera el dinero necesario para aquello. También el año 81 se permite y se abre la participación de empresarios privados en el ámbito de la educación, pero a su vez también se permite la participación de los empresarios en el ámbito de la salud. Se crea un sistema paralelo de salud privada que se llama ISAPRE, que atiende a 3 millones de chilenos y de chilenas en la actualidad. El sistema estatal que se llama FONASA, se crean las universidades privadas. Y finalmente, la guinda de la torta, el sistema previsional chileno que se llama AFP, que les deseo de todo corazón a ninguno de los que esté acá que alguna vez padezca alguna pensión o se le pague alguna pensión por medio de AFP.
Yo no sé si está quedando claro más o menos a lo que nos estamos enfrentando en la Argentina en octubre, Marina. Yo no, bien, porque me parece que este señor quiere ir más allá incluso, bien, porque en Chile no existe el seguro social. En Chile no existe la pensión intergeneracional. En Chile los jóvenes no financiamos las pensiones de los más ancianos y ancianas. En Chile existe un sistema que se llama de capitalización individual y que cada trabajador nos rascamos con nuestras uñas y se nos descuenta un 10% de nuestro salario y lo que usted juntó en 30, en 40 años de vida laboral y de vida productiva, bueno, ese es su problema, se le calcula en la AFP y recibe en promedio una pensión de no superior a los 160, a los 180 dólares en promedio. Por cierto, y a propósito de la brecha de género, que las mujeres reciben mucho menos de 180 dólares al mes, porque además jubilan a los 60 años y los hombres jubilamos a los 65. ¿Bien? Entonces, la década del 80 es la década dorada del voucher, pero también les acabo de mencionar que es la década dorada de la AFP, que vamos a cumplir también 50 años, que nuestros ancianos inmediatamente cuando jubilan quedan por debajo de la línea de la pobreza, que el salario mínimo en Chile está cercano a los 500.000 pesos y que las pensiones que se pagan no superan los 200.000 pesos, es decir, una pensión de un anciano o de un jubilado o de una jubilada en Chile ni siquiera es capaz de igualar el salario mínimo. Y todos estos cambios y todas estas transformaciones están dentro de este paraguas eufemístico que se llama las 7 modernizaciones. ¿Bien? Generadas por el hermano mayor del presidente Sebastián Piñera, José Piñera, a quien no le vamos a mandar un saludo, por cierto. Como segunda parte, quisiera agregar, y me parece muy importante destacar, cómo funciona el sistema de voucher en Chile. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar de lleno a la verdad histórica y vamos a hablar de datos, de cifras y de todo lo que nos compete. Primero que todo, y a diferencia de lo que propone el candidato del neofascismo, en Chile no se entrega a las familias el voucher, sino que se entrega a instituciones públicas o privadas, ¿ya? Eso es una primera cuestión que es central acá y que hay que diferenciar. En Chile no tenemos este sistema en el cual se le entrega a las familias, pero nosotros también tenemos un candidato neofascista que se llama José Antonio Kast, que es hijo de un oficial de la SS, Michael Kast, que emigró de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ayudado por la Cruz Roja, y llegó a trabajar a Chile como un inocente campesino en la zona sur de Santiago, en una localidad que se llama Paine. Ese señor Kast, que es lo contrario al señor, al melenudo, ¿no es cierto? Está muy bien peinado, es rubio, de ojos azules, ocupa corbatas rojas, traje negro, en fin. Es tanto o más radical en sus posturas económicas, en su negación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en su negacionismo climático, en su terraplanismo social, que incluso el candidato que está ahora con una buena probabilidad de llegar a ser presidente acá en la Argentina. Bien, eso habría que, primera idea, fuerza, en Chile no va directo a la familia, sino que va a las instituciones. Entonces las instituciones reciben ingresos en relación a la cantidad de matrícula. Por tanto, los colegios que no tienen matrícula, las universidades que no tienen matrícula, los TP que no tienen matrícula, las escuelas de adultos que no tienen matrícula, tienen menos financiamiento y finalmente cierran. Bien, muchas veces las escuelas cierran y se hace un hermoso edificio de departamentos que se tasan millones de dólares y donde antes había una escuela, ahora hay un edificio, hay un supermercado o hay cualquier cosa. ¿Qué va a implicar en la práctica el sistema de voucher? ¿Y por qué es tan peligroso el sistema de voucher y por qué hay que tener una conciencia acabada y políticamente clara de lo que significa el sistema de voucher? A mí me gustaría decir acá que, sin matices, que el sistema de voucher significa la muerte de la educación pública en los países que se aplica. Sin medias tintas, y vamos a llegar a las cifras que confirman aquello.
Es el fin de la educación pública porque las instituciones educativas compiten entre sí por captar matrículas. La entidad vencedora, la que compite y tiene más matrículas, termina o fagocitando a la entidad más pequeña. El candidato argentino dice que eso es un círculo virtuoso del capitalismo, ¿no? Porque finalmente si la otra funciona mal es porque no hay demanda, entonces la que funciona bien, eventualmente hay dos opciones, o la que funciona mal quiebra o es fagocitada por una más grande que tiene más matrícula y bueno, hay mayor concentración y la competencia todo lo mejora. Sí, eso es. Nosotros en Chile venimos escuchando que el mercado se regula solo y que todo funciona específico. Yo tengo 42 años y lo he escuchado toda la vida. Bien. Entonces, dicho esto, podríamos llegar, para ir acercándonos un poco al final, a las siguientes conclusiones. Bien, y las tengo anotadas acá y registradas y me gustaría leerlas de una u otra manera en términos textuales. Primero que todo, la primera conclusión, ya lo dijimos, el sistema de voucher elimina el Estado docente. Bien, en Chile, elimina la educación pública de facto, sino que abandona, obliga al Estado a abandonar su rol educativo, ¿bien? Y el rol que le compete en la educación pública, gratuita y de calidad, insisto, para la población. Una segunda conclusión, y esto analizado en datos de 40 años en Chile, mediante las pruebas SIMS, PAES, PISA, etcétera. La segunda conclusión es que la competencia por sí misma, la competencia por financiamiento, no es de ninguna manera un círculo virtuoso. Ya eso hay algo que podríamos nosotros decir categóricamente que no es un círculo virtuoso, donde la escuela al competir mejoran los aprendizajes de los estudiantes, sino que al contrario, en nuestro país, en Chile, hemos acuñado, y los cientistas sociales, los especialistas y los científicos educativos hemos acuñado el concepto de apartheid educativo. Bien, en Chile nosotros tenemos el sistema educativo más segregado de América Latina. Y ese sistema segregado, ese apartheid educativo, la escuela para los pobres, la escuela para la clase media, la escuela para los ricos y la escuela para los súper ricos, evidentemente genera una destrucción del tejido social, impide la cohesión social, impide la creación de un sueño colectivo, ya sea político, impide una cultura común y por tanto, y ahora sí, esta frase sí tiene sentido, se crea una educación literalmente para una casta. Bien, la casta de los pobres van a los liceos fiscales municipales, los que pueden pagar, se llama copago allá en Chile, una cantidad de dinero, van a colegios que se llaman subvencionados, particulares subvencionados, y en el caso nuestro con mis colegas que trabajamos en el sistema privado, solamente nosotros atendemos al 7% de la matrícula nacional. Bien, ese es como un segundo punto que me gustaría destacar, ¿no es cierto? Porque el apartheid educativo es producto directo del sistema de financiamiento en Chile. Cuando Chile abandona su rol del Estado docente, cuando nuestro país le entrega a las municipalidades, le entrega a los empresarios privados y le entrega a quien quiera poner un colegio el dinero vía formato de subvención, esto se transforma en una selva, se transforma en una jungla en la cual el más apto sobrevive y el más débil debe cerrar. Bien, y es un buen negocio porque finalmente incluso se pueden vender en Chile, y esto yo lo he contado en otros países y la verdad es que la gente queda muy choqueada. Uno siendo dueño de un colegio particular subvencionado, tú puedes vender tu colegio y lo vendes con el terreno, lo vendes con las llaves, lo vendes con los profesores adentro, lo vendes con 1000 y tantos alumnos, lo vendes con todo. Y así. Mi colegio vale tanto, está tasado en $2 millones. Y mire, y un negocio, no hay sindicatos, no hay pelea, es un buen negocio, mire, está cerca del metro. Eso pasa en Chile. Porque no hay educación pública. Y porque es la Corea del Norte del neoliberalismo, ¿ya? Recordemos esa
esa idea central y esa idea fuerza. Para ir cerrando, tercer punto, dice, cifras y consecuencias de la privatización de la educación en Chile. Yo ayer escuchaba a Mariana y pensaba, cuando venía llegando del ministerio y hablaba de 8 puntos del PIB, 6 puntos del PIB, y sabía si reír o llorar, porque yo les voy a leer lo que gasta Chile en educación en relación a su PIB. Bien. Dice, en 2022 los países de la OECD gastan $9.923 en educación primaria por estudiante al año, $11.400 en secundaria, mientras que en Chile en primaria se gastan $6.018 en primaria y $5.997 en educación media. Eso quiere decir que en educación básica y media en Chile se gasta un 3,4% del PIB, María, al año 2022. Menos de la mitad de lo que se gasta en la Argentina. Y en los países de la OECD se gasta al año 2022 un 3,9% del PIB. Porque nosotros en Chile nos enseñaron de chicos que éramos los jaguares de Sudamérica y que éramos este país, la excepción de la región, ¿no es cierto? Y que somos estudiantes muy aplicados del Fondo Monetario de Estados Unidos y que lamentablemente tenemos una mala suerte, María, nacimos en un mal barrio. Nacimos en un mal barrio. Nosotros somos los ingleses de Sudamérica. No sé si tú sabías, te lo cuento por si acaso. Entonces, eso nos decían a nosotros, ¿no? Yo no lo escuchaba en la escuela y que la excepcionalidad de Chile. Un país excepcional nosotros. O sea, esto es excepcional, ¿no? Sí, claro. Este gasto en educación es PIB excepcional, claro. Entonces, uno se cría con esa subjetividad también y bueno, la integración latinoamericana y todo se vuelve más compleja y más difícil por lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien la dictadura cívico-militar instaló los pilares, instaló los modelos, los gobiernos democráticos de la concertación y de la derecha no solo no cambiaron la constitución pinochetista, sino que se dedicaron a profundizarla. Y ese es el tema de tal vez otro panel, porque las deudas de la democracia chilena respecto a la educación, respecto a las pensiones, respecto al sistema laboral, respecto a la privatización, insisto, del agua. En Chile usted puede comprarse un lago, puede comprarse un río, puede comprar caudal de agua, puede comprar aire, puede comprar lo que quiera. Eso, los gobiernos democráticos de nuestro país no solo no lo cambiaron, sino que administraron felices ese modelo y profundizaron el modelo mercantil y profundizaron el modelo de la privatización. Bien. Por último y para cerrar, a propósito de algo que a mí, yo estudié entre el año 2000 a la universidad y me parecía algo extraordinario. Un par de amigos que vinieron a estudiar a la UBA, Marina, por esta matrícula que hay para estudiantes latinoamericanos. Nosotros teníamos que pagar arancel en dólares allá en Chile, o sea, pesos chilenos transformados a dólares. Entonces los gobiernos democráticos en mi país, sobre todo un señor llamado Ricardo Lagos, que se reivindica socialista, miren lo que voy a decir, socialista, crearon una forma para financiar la educación universitaria, porque claro, hay mayor cantidad de universidades privadas, hay una mayor cantidad de matrículas, se jactaban que en los 2000 que el 70% de los estudiantes universitarios eran los primeros hijos de obreros o obreras que iban a la universidad, pero el Estado chileno no tiene dinero y por lo tanto al señor Ricardo Lagos Escobar, presidente de Chile, junto a su ministro de Educación, Sergio Vittar, se le ocurre una idea brillante que es invitar a la banca privada a financiar los aranceles universitarios. Y ahí se desata una segunda, una tercera, una 10ª tragedia que es conocida en Chile como el CAE. Fíjense el nombre, CAE, ¿no? Crédito con aval del Estado. Entonces, me voy a referir brevemente a
al tema solo de la universidad, porque para hablar de la universidad en Chile y su sistema de financiamiento podríamos estar un semestre, pero voy a nombrar algunos datos. Bien, dice, la educación universitaria se financia para el 60% de la población mediante el CAE, el crédito con aval del Estado, donde se invita a los bancos. El año 2022, el monto de la deuda en CAE que los estudiantes chilenos y las estudiantes chilenas contrajeron con la banca privada ascendió a la cifra exorbitante de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es la deuda de los estudiantes y las estudiantes chilenas universitarias solo por el hecho de asistir a la universidad y tener una profesión. Este es el costo del neoliberalismo. Este es el costo de la privatización. Este es el costo de no defender la universidad pública. Esto es el costo de no defender la educación pública en todos sus niveles. Por último, en Chile existen desde el año 2006 a 2022 1.106.700 estudiantes endeudados con la banca. Más de 1 millón de estudiantes chilenos están endeudados con el crédito con aval del Estado. El promedio de pago de años de un estudiante es 14 años pagando el CAE. 14 años pagando el CAE, llegando a un tope máximo de 20 años. Eso es lo que ocurre con los estudiantes universitarios en Chile y han habido una cantidad de movimientos sociales muy importantes. De hecho, el actual presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, es un líder estudiantil que surgió dentro de las protestas del año 2011, el movimiento social del 2011, justamente por la grave crisis social y política en que nos ha asumido el CAE como sociedad. Bien. Para terminar, y punto 4 puse acá consideraciones finales. Venimos del futuro, de un futuro árido y estéril, ya que Chile es la Corea del Norte del neoliberalismo. Consideramos fundamental no solo denunciar las propuestas políticas de Javier Milei, sino advertir los peligros que se ciernen sobre la Argentina y su Estado social de derecho, sino sobre toda Sudamérica. Insistimos, el sistema de voucher no mejora ningún índice de aprendizaje en la educación, al menos de la experiencia chilena de los últimos 42 años demuestra aquello. Consideramos que resulta vital politizar la tristeza y la decepción, entender que el amor y la esperanza, tal como decían las compañeras y los compañeros ayer, deben ser categorías políticas en la militancia social y docente. En Chile la batalla cultural no se da en estos seminarios. La batalla cultural se da en Twitter y en TikTok. Es primordial, creemos nosotros, que nuestros militantes, que nuestros cuadros entiendan la importancia que tiene para la juventud la creación de la subjetividad de las redes sociales y que estemos pensando cómo intervenir en ese espacio del TikTok y cómo intervenir en ese espacio del Twitter y cómo intervenir en las redes sociales y cómo intervenir en las reproducciones de los videos, de los likes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí se está jugando mucho de la decisión política y mucho de la decisión del voto. Las fake news abundan en las redes sociales. Y ese es un espacio, me parece, compañeras y compañeros, que nosotros hemos dejado de lado y que tenemos que focalizarnos en ello y empezar también a crear discurso hegemónico a partir de esas plataformas. Finalmente, y siguiendo a Albert Camus, habría que agregar, y con esto vamos a ir terminando,
y espero que estemos todos de acuerdo en ello, lo siguiente. Albert Camus decía, donde no existe la esperanza, debemos inventarla. Muchas gracias. Bueno, abrimos una instancia para los que quieran hacer alguna pregunta concreta al compañero que ha sido tan claro, tan claro. Y bueno, y la verdad que yo te escuchaba y al mismo tiempo que bueno, que sufría con el relato de estos 42 años, pensaba en clave de Argentina, ¿no? Y bueno, y en lo oportuno de que ustedes como militantes pongan la experiencia en común para que... mi viejo sabía decir que nadie aprende en cabeza ajena, pero tenemos que tratar de aprender en cabeza ajena, digamos. Tenemos que poder con esas experiencias, bueno, hacer el análisis comparativo y demás. Sí. Muy bien. Y tal vez digo que fue tan brillante la intervención de él que en realidad está todo tan claro. Yo realmente estoy aterrado. Estoy aterrado ante la posibilidad de que Milei pueda ser presidente de Argentina. Y lo que voy a decir lo digo fundamentalmente como a los docentes. Nosotros docentes hemos perdido parte importante de la batalla cultural. Sí, eso es lo más tremendo. Algo dijo tangencialmente mi colega porque no podía decirlo todo. Pero perdimos la batalla cultural por el individualismo. Sí, esto es una locura. Es el individualismo. Es insostenible que la juventud esté votando por un monstruo. Un monstruo que le va a quitar cosas que son fundamentales para la sobrevida. Y ahí es donde nosotros como profesores, como docentes, tenemos que directamente plantear lo que ha sido la historia. Si esto no es nada nuevo, esta libertad que se habla es la barbaridad más grande. No hay tal libertad en Chile, la libertad de enseñanza está en la libertad del bolsillo. Esa es la libertad que hay. La familia que se puede endeudarse en deuda. Esa es la realidad. Entonces no hay espacio para eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir porque el individualismo exacerbado es lo que nos liquidó. Piensen ustedes que en Chile, podríamos hablar de tantas cosas, ustedes se desprendieron afortunadamente de esa maldición de la AFP, se desprendieron, ¿cierto? Terminaron con esa capitalización individual que es una basura, que es lo peor, que en realidad no es un sistema previsional. No, es un sistema financiero para apoyar a las grandes compañías. Esa es la realidad. Pero piensen que este gobierno del presidente Boric manda un proyecto de ley donde al 10% que le sacan al trabajador, el empresario va a agregar un 6%. Y ese 6% que lo va a poner el empresario, resulta que, ¿qué propone el presidente? Que vaya a un fondo común para repartirlo entre la gente que gana entre 200 y 300 mil pesos, que son alrededor de 150, 180 dólares. ¿Y qué dice el 70% de los chilenos? No, no queremos nosotros eso, porque es nuestra plata, porque no la vamos a poder heredar la plata a nuestro hijo, pero ¿qué vas a heredar si te están dando 300 mil pesos mensuales? Hay una profesora en Antofagasta que tenía 70 millones de pesos en su cuenta. ¿Qué es lo que un profesor tiene promedio? 70 millones, porque nosotros no tenemos grandes lagunas, siempre tenemos peguitas, qué sé yo, 70 millones. Y resulta que esta señora necesitaba 40 millones porque se estaba muriendo. Y le dieron la posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer un tratamiento y fue a la AFP. Por favor, entréguenme mi plata para poder hacerme este tratamiento. No.
dijeron, señora, ¿qué plata? Pero si yo tengo, que todos los meses me llega mi cartola, tengo 70 millones. No, señora, nosotros le estamos pagando 350.000 pesos mensuales. Esa es su plata. Pero me voy a morir. Pero muérase tranquila porque sus hijos y sus nietos van a heredar esa plata. Así que no sé qué, nadie se la va a quitar. Pero eso que nos llama risa, esa es la verdad. Y la gente fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dijo no, porque el sistema de FP no es para entregarle la plata al tiro, es para que usted sobreviva con ello y si le sobra, le pasa a la familia. Pero le pasa a la familia cuando los nietos tengan 65 años, pues ojo, de ahí adelante le pueden inscribir. Eso es lo que le espera a ustedes. Por eso que Lula tiene razón. No tiene que ir a buscar plata, tiene que ir a buscar votos. Y ustedes tienen que salir a buscar votos porque esto es un golpe tremendo para Latinoamérica, mucho más que para Argentina, también para ustedes que la van a sufrir. Esto va a ser para todo Latinoamérica. Por eso que yo quería hacer mención que nosotros como docentes tenemos esa tremenda responsabilidad de llegar a los jóvenes, porque se dice, y pareciera ser que es verdad, que un porcentaje importante de la votación de este señor es de los muchachos, de los jóvenes. Entonces, yo hago ese llamado, que tengamos que, porque es mucho lo que está en juego, mucho más de lo que nos imaginamos. Muchas gracias. Bueno, Diego Richuza, habías pedido la palabra, pero espera que te llegue el micrófono porque si no, no queda grabado. No, bueno, gracias. Gracias por las palabras que compartiste con nosotros. Y solamente es una pregunta corta, simple, y no sé si será simple la respuesta. Bueno, a raíz de lo que contás y la desigualdad del sistema educativo, que te quería preguntar cuáles son las condiciones laborales de los docentes y de las docentes en Chile. Digo, sí, obviamente, calculo que toda esta desigualdad en el propio sistema también repercute en las condiciones de trabajo de ustedes, ¿no? Tanto salariales como en las condiciones materiales de trabajo. Te agradezco mucho la pregunta. No es sencilla de responder, porque no es sencillo explicar Chile. Es una tarea. Primero que todo, partiendo de lo general a lo particular, nosotros en Chile tenemos 3 subsistemas educativos. 3. Un sistema público gratuito que es municipal, que abarca solamente a un 30% aproximadamente de la matrícula. Luego, a partir de las reformas y de las modernizaciones de la dictadura cívico-militar, surgen los colegios particulares subvencionados. Colegios particulares subvencionados que inicialmente en los 80 yo tenía una casa que tenía 4 habitaciones, 6 habitaciones, un baño, y yo podía poner un colegio en esa casa. Y además, si le ponía un nombre en inglés, como en el colegio que trabajo yo, Lincoln College, Huechuraba, y después le ponemos el barrio, porque también le ponemos Alto Huechuraba, y le vamos poniendo el arribismo, lo aspiracional a aquello. Tú podías tener un colegio, ¿bien? Y el Estado te reconocía. Luego los libros, yo no sé cómo son los libros de clase acá, no he tenido la suerte de ver uno. Allá en Chile los libros son muy grandes y hay una parte que se llama asistencia y subvenciones. Entonces hay columnas en las que uno pone puntos y X. Los puntos son la asistencia, las X son las inasistencias. En el sistema municipal y en el sistema subvencionado, cada punto de asistencia es plata. Y cada X es dinero menos que le ingresa a la escuela. Prácticamente por día, cerca de 15 años, los sostenedores privados, se decía en la época, trabajé con colegas que comenzaron en esa época a trabajar, pasaban la asistencia, y tal vez el compañero Florencio lo recuerda, se llama pasar la asistencia con tenedor. Entonces, puros círculos, puros círculos, puros círculos, puros círculos. Y cada circulito es plata.
Y por tanto, en 5, en 10, en 15 años ya teníamos el Lincoln College de el barrio tanto, luego en el barrio 2 el segundo Lincoln College y después llegamos al 10º, al 12º, etcétera, etcétera. Y finalmente estamos los trabajadores y las trabajadoras del sistema particular, que somos nosotros, ¿ya? Y nosotras, que estamos acá representados. Solamente corresponde al 7% de la matrícula total en la actualidad en Chile. Dicho todo lo anterior, el sistema público municipal está representado en esta libretita que está aquí, no está representada en la libreta, sino que en este icono que es el Colegio de Profesores de Chile, que también tenemos a Paulo Freire acá a propósito. Y ellos negocian, en la única negociación, la llamamos allá en Chile ramal, que existe en mi país, porque la Constitución nos prohíbe las paritarias, nos prohíbe la negociación ramal, que es la negociación del sector público. Y esos profesores y profesoras que educan a los más pobres de la población tienen un sistema salarial. Luego, si recordamos que en la década de los 80 los dueños de colegios particulares subvencionados ponían una casita y pasaban la asistencia con tenedor y empezaron a acumular plata y plata, el sistema laboral chileno reconoce una relación privada entre el dueño de ese colegio y el profesor o profesora o la auxiliar de aseo o el asistente de la educación. Por lo tanto, yo la contrato a usted, profesora Marina, por X dinero, que puede ser incluso menos que el mínimo nacional. Recién ahora se está legislando para que haya cierta igualación. Y en un tercer momento nosotros, los colegios privados, que además de estar en la punta de la pirámide, existen colegios que están en la punta más arriba de la pirámide, que es donde salen los presidentes de la República, donde salen los ministros de Hacienda, donde... Yo trabajo en un colegio de clase media alta, porque en Chile, no sé si pasará aquí lo mismo, hay como 15 clases medias, ¿ya? Una cosa, no sé si pasará acá, allá en Chile, y clase media alta. Es un colegio que vale 300 lucas mensuales, que son $250 mensuales, pero la Tatiana, que se tuvo que retirar lamentablemente, trabaja en un colegio que los apoderados pagan $1000 mensuales de arancel, $1000 mensuales. En el colegio que está el compañero Francisco, que es un colegio jesuita, $1300 mensuales. En esos colegios están los nietos de Sebastián Piñera, el presidente de la República, por ejemplo, el expresidente de la República. Entonces, frente a la pregunta, y para responder su pregunta, ¿cuál es el sistema salarial, las condiciones laborales en Chile? Va a depender del subsistema de trabajo en el que usted opere. Y dentro de cada subsistema de trabajo, dentro de cada escuela, va a haber un RUT distinto, una situación distinta, un contrato distinto, y además es posible que usted se encuentre con 1, 2, 3, 4 sindicatos dentro de una pura escuela. Porque, insisto, en mi país está prohibida la negociación ramal y el empleador puede negociar uno a uno, puede negociar con grupos negociadores que no tienen la representación sindical y los fomenta, gracias Florencio, lo fomenta él mismo, ¿no es cierto?, que le extiende beneficio a estos que no están sindicalizados por no dar ni una pelea, ni una lucha, no pagar ni una cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para responder su pregunta, va a depender del subsistema en el cual usted esté adscrito. Y si en su colegio, en el caso nuestro de los particulares, tiene un sindicato consolidado y fuerte y puede negociar nosotros le llamamos contrato colectivo, que pueda mejorar todos los años las condiciones laborales de la y los trabajadores. Por ejemplo, en mi caso particular, nosotros negociamos el IPC anual, negociamos sobre ese IPC reajuste, negociamos bonos de marzo para los hijos de los trabajadores, becas de arancel para los hijos de profesores que estudian en el colegio, pago de la sala cuna para las madres que tengan a los hijos enfermos, bonos de antigüedad, días administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero eso es en mi colegio, en mi unidad,
en mi sindicato, porque en el colegio de la esquina yo no tengo idea cómo negocia ese sindicato, porque esa empresa es otra empresa, otro RUT y otra realidad. Por lo tanto, la importancia nuevamente de federarse, de unirse y de justamente unidos y unidas lograr condiciones de trabajo que sean un símil, ¿no es cierto? Un piso, un mínimo. A mí me genera hasta ternura cuando escucharte, Marina, decir esto de que tenemos un piso, tenemos una base. Por favor, no lo pierdan. Por favor, y perdón, y discúlpame, Marina, y lo que decía Florencio, ¿no? Que pienso que estaba hablando de masa, ¿no? Que cuando Lula le decía no salga a buscar dólares, sale a buscar votos, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. 11 millones, entiendo, no votaron, Marina. 11 millones de personas. Y porque es eso o la libretita de acá. Y su hijo y sus nietos pagando 20 años en la universidad. Susana, allá en la punta, en consulta. Bueno, lo mío es muy cortito, pero es algo que me inquieta. ¿Qué se enseña? ¿Quién define el proyecto educativo? Porque si todo es así, que cada cual se arregla entre mínimos sectores, digo, tiene que haber un proyecto educativo en función de lo que el país defina, me imagino. No sé quién define eso, o no hay. Y por otro lado, si vos ves que Boric tiene alguna intención de modificar algo. Bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias, Susana. Es que ustedes son argentinos, por eso preguntan aquello. Mire, en Chile existe el Ministerio de Educación. ¿Bien? El Ministerio de Educación crea objetivos generales para los niveles de enseñanza inicial, educación básica le llamamos acá a la primaria, de primero a octavo básico, y la educación media. Bien, eso es por lo menos el sistema escolar formal los 12 años. Pero vuelvo otra vez a Jaime Guzmán, a Pinochet, a los cómplices civiles de la dictadura, este párrafo maravilloso de la libertad de enseñanza, el bolsillo del payaso. ¿Qué quiero decir con el bolsillo del payaso? Que yo solamente tengo que cumplir con criterios mínimos, ideas generales del Ministerio de Educación chileno. Hay contenido mínimo obligatorio, evidente, sí. No puedo pasar cualquier cosa. Pero yo, por ejemplo, si quiero hacer una escuela artística, la libertad de enseñanza me permite hacer mi propio plan y programa. Y no hay ningún problema. Y si yo quiero hacer una escuela militar y premilitar, puedo hacerla según y acorde a mi programa. Y si quiero hacer una escuela inglesa, alemana, polaca, puedo hacer, porque soy libre. Y es por eso que esa libertad es la libertad de comprar. La libertad que te da el bolsillo, como decía Florencia. No es otra cosa. No sé cuándo los pobres han sido libres y cuándo hemos podido elegir alguna cosa, ¿no? Respecto al presidente Boric, yo voy a confesar acá, yo voté por él, porque también estuvimos en la disyuntiva de que un hijo de un oficial de la SS fuera presidente de la República, de eso estamos hablando en Chile. José Antonio Kast, lo pueden googlear, Partido Republicano. No me voy a meter en que estamos haciendo una nueva constitución porque ahí vamos a terminar el domingo. Pero la verdad es que el presidente de la República, si bien entra a la moneda con mucha esperanza, apoyado por ciertos movimientos sociales, desde el movimiento social, luchando contra el CAE, como dirigente estudiantil, la verdad es que me parece, y no quisiera ser injusto con la comparación, me parece que está sumido en un estancamiento y en un marasmo
bastante similar al del Frente de Todos. Creo que hay algo que en Alberto y Boric que se parecen, que tienen miedo, que no avanzan. Y en ser timorato, me van a disculpar, a lo mejor me equivoco, yo solo estoy pensando, a lo mejor me falta información, no sé, me corrigen, pero yo lo veo así al menos porque sigo algo de política argentina desde Chile. Y con esa decisión, que es política, que es, en el caso del presidente, la derecha maneja la agenda, la derecha pone los grandes temas. Si no le quiere pasar las leyes en el Congreso que no tiene mayoría, no se pasan las leyes. Lo mismo que mencionaba el compañero acá, esto del 6%, que es de toda lógica, de todo sentido común, no, porque con mi plata no. La verdad es que la voluntad política del presidente yo la veo bastante esmirriada, por no decir inexistente. Y eso causa mucha frustración, mucho dolor, mucha tristeza, y ahí es donde surgen esta gente con el pelo despeinado a capitalizar ese dolor, esa frustración y esa tristeza. Y eso es un problema político. Ujú. Sí, allá Claudio. Buenas tardes. Sin explayarse mucho, ¿cómo es el sistema de salud de las compañeras y de los compañeros que trabajan en el magisterio chileno? OSDOP se llama Sí, la- OSDOP. No tenemos OSDOP. Cero. Dos sistemas, uno público que se llama FONASA, Fondo Nacional de Salud, que es donde se atiende el 80% de la población chilena, y un sistema privado que se llama ISAPRE, que atiende al 20% restante, me parece que es un 17%, que son aproximadamente 3 millones y medio de chilenos. El magisterio, ya acá el compañero Florencio también eventualmente me puede aportar, en algún momento, lamentablemente en la década de los 80, logró reunir los dineros para crear el hospital del profesor y la profesora en Santiago de Chile. Pero la verdad es que en la Corea del Norte del neoliberalismo, el hospital de la profesora y del profesor en Chile es privado ahora. Los docentes tenemos y las docentes tenemos una tarifa relativamente preferencial y un seguro que se llama Servima, pero si usted me pregunta a mí si las docentes y los docentes en Chile tenemos un sistema de salud a partir de nuestro magisterio, de nuestro sindicato y de nuestra agrupación, la respuesta es no. ¿Lo vamos a tener? Probablemente no, mientras siga este mismo orden constitucional. Bueno, compañeros, compañeras, si no hay más preguntas y también cumpliendo un poco con los tiempos que estamos compartiendo por streaming con el resto del país y con el resto de las seccionales de SADOP. Bueno, de nuevo agradecer profundamente. A mí se me quedaron un montón de preguntas, pero sí como quiero, digamos, todo ha sido tan rico que es difícil como seleccionar. Pero sí, vos dijiste algo al principio que yo lo anoté porque me parece que es sustancial y sobre todo para nosotros, educadoras y educadores, el neoliberalismo es profundamente filosófico, ¿no? El neoliberalismo es una manera de mirar, una manera de pensar, una manera de sentir el mundo. Y mientras vos ibas contando la película, yo iba pensando la propia, pensando en nuestra dictadura, los que tenemos más años, digamos, y hemos transitado varias de esas experiencias, pensando la dictadura, pensando los 90, pensando el 2001 y ubicando como algunas cuestiones, digamos, similares y derroteros distintos porque, bueno, digamos, entre las particularidades de nuestro pueblo, bueno, yo creo que los gobiernos de Néstor y Cristina vinieron a marcar con total y absoluta claridad un momento histórico en la Argentina
reivindicativo de muchas de esas cuestiones que, bueno, que se fueron instalando, porque cuando vos hablas de municipalización, ¿se acuerdan de la idea de la municipalización de las escuelas en la Argentina? Llegamos hasta la provincialización. Llegamos a que el Ministerio Nacional, ¿se acuerdan de la famosa frase un ministerio sin escuelas, no? Llegamos al Ministerio de Educación Nacional desprendiéndose de todas las escuelas y provincializándolas y pasando a esto que vos estás planteando. Provincias que se la han podido bancar y provincias que no la han podido bancar económicamente, y hay una disparidad tremenda en el funcionamiento dentro del sistema. Y por eso, que además incluso fue una discusión de la que Sadó participó, si cuando vinimos a la Ley de Educación Nacional era una ley de educación nacional o era una ley nacional de educación. Y las y los argentinos, digamos, discutimos ese debate, los sindicatos participamos de ese debate y fuimos hacia una ley de educación nacional. Y acá yo quiero rescatar esto. Está vigente nuestra ley. Está vigente nuestra ley. Y fue muy claro que esa ley sentó las bases del proyecto político, del proyecto nacional sostenido en el modelo educativo. Y esto no es un tema menor en este debate, porque con la cuestión de la filosofía neoliberal, yo la quiero comparar porque se va a entender rápido, con el tema del patriarcado. Digamos, siempre decimos nosotros y nosotras que el patriarcado no es un tema de varones o mujeres. El patriarcado es un tema que nos atraviesa a todos y a todas, y que muchísimas veces en nuestras cotidianeidades nos encontramos, los micromachismos, una cuestión de la que todo el tiempo hablamos, los practicamos varones y mujeres. Y nos encontramos en alguna medida instalados en un sentido común que nos atraviesa, que tiene que ver con estas cuestiones que muchas veces se naturalizan. Y esto es la filosofía neoliberal, una naturalización que nos termina atravesando y que un día nos encontramos con un tipo como Milei. Entonces digo, el riesgo profundo, ¿no? Porque nada nace de un repollo, diría mi abuela. Entonces, ¿qué pasa con la dictadura? ¿Qué pasa, digamos, con la necesaria lectura de la historia? Para poder arribar a por qué algunas cosas prenden de la manera que prenden. Entonces, eso por un lado. Digamos, y ahí nuestro desafío para nosotros como educadores y educadoras, de todo el tiempo estar replanteándonos, bueno, ¿para qué educamos? ¿Y cuáles son las cosas que están en disputa? Digo, para recordarnos a todos y todas que la Ley de Educación Nacional dice que lo que nosotros queremos formar no es gente para el mercado de trabajo, como se discutió en los 90. Nosotros queremos formar ciudadanos críticos, que después van a ir a trabajar en lo que elijan, en lo que puedan o en lo que les toque. Pero la posibilidad real de formar ciudadanos críticos. Entonces, esa es una cosa que me queda como muy fuerte esta tarde, como para seguir pensándola. Y la otra que vos también la dijiste, y yo creo que también es un debate del que nos vamos a tener que hacer cargo, cómo peleamos con TikTok y con muchas de estas cuestiones, digamos, que tienen un nivel de penetración que, bueno, que no es el de una charla de estas características, pero que nosotros necesitamos salir a dar algunos debates de esa manera. ¿Cómo hacemos para que las cosas profundas que nos atraviesan y que creemos que son sustanciales para los destinos de la patria, las podamos decir por TikTok, ¿no? O sea, no descalificar de entrada, que es una tendencia nuestra, digamos, más a la formación reflexiva, etcétera, etcétera, y la necesidad de poder entender cómo hacemos para utilizar lo que se nos pone sobre la mesa y lo que prende para dar debates más profundos. Hace poco en una reunión que algunos gremios hicimos con el candidato a vicepresidente de la Nación, con el compañero El Chivo Rossi, él decía
esta es una elección que es tremendamente ideológica. O sea, en un aparente debate, digamos, de superficie, guarda que no son los globitos de colores. La peluca trae abajo cuestiones, digamos, de profundización que se vinieron dando, que nosotros hemos podido sostener, pelear, porque acá sacaron a patadas un ministro que quiso privatizar, nos acordamos de eso también, ¿no? Y no sacaron, sacamos. Digo. Entonces, ¿cómo la persistencia a través del tiempo y los riesgos? Yo sinceramente creo que nuestro pueblo tiene las reservas para salir a dar la pelea para sostener la educación pública. Sinceramente creo eso. Pero tenemos que ser capaces en esta instancia de salir a decirle a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros compatriotas, a nuestras compatriotas, de que no tengamos que salir después a dar la pelea, que la pelea la demos ahora, que este es el momento de dar la pelea, justamente, de poder acercar de todas las maneras posibles, y nosotros hemos elegido esta, convocar, porque también algo que me pareció súper interesante es que hace 42 años que viven en este sistema. Y cuando ustedes dicen volver del futuro, están hablando desde la experiencia. Y para citar a mi viejo, que esta tarde se me ha venido un montón de veces, mi viejo decía que la experiencia es una rienda que no da tirones flojos, ¿no? Entonces, en realidad, creo que la experiencia es algo, esa experiencia chilena nos tiene que servir no para asustarnos, sino para poder salir concretamente a militar lo que tenemos, a defender lo que tenemos, y que con todas las deficiencias que tiene lo que tenemos, nos proyecta por ese sueño grande de nuestros próceres, que justamente tiene que ver, al menos hoy en la Argentina, le estamos garantizando la igualdad de posibilidades a nuestra población. La de oportunidades la sigue dando un Estado presente en cosas concretas como la UH y como tantas otras subvenciones cotidianas que se nos dan a todos los sectores, porque también guarda, que los sectores medios tenemos subvencionado el transporte, la luz, el gas, un montón de etcétera, que pagamos lo que pagamos porque el resto lo subvenciona el Estado. Entonces, pero sí tenemos la posibilidad, digamos, del acceso y que nos está mostrando la diferencia. Y acá estamos en un sindicato de docentes de gestión privada. Y también entender esto, que en la Argentina la educación, lo que nosotros conocemos como educación privada, tiene otra historia, tiene otro nacimiento, tiene otra génesis y nada tiene que ver con la mercantilización que se está planteando, que cuando aparece en la Argentina también sale a competir con la educación privada como nosotros la conocemos. Entonces, bueno, no sé, ha sido fantástico escucharlos y que nos dejen pensando. Así que de nuevo, muchísimas gracias y un aplauso gigante.